¿Qué hemos estudiado hasta aquí? La primera clase fue ¿de qué? ¿De qué? Teología, una introducción a la teología. La segunda clase fue ¿qué? La doctrina de la Trinidad. Y la tercera clase hoy es Cristología y llevamos 3. Hoy sería la tercera clase de Cristología y vamos a mirar la muerte de Cristo y su importancia. Pero antes vamos a orar para que Dios nos dé gracia y sabiduría en estas clases que vamos a tomar ahora. Oramos. Padre, gracias por permitirnos llegar. Gracias por darnos este privilegio de escudriñar tu palabra, Señor, y de nosotros ser partícipes de este tiempo en el cual nosotros, Señor, venimos a sentarnos a tus pies de tus escrituras y que tú ministres a nuestras vidas, que tú nos enseñes, que nos capacite para nosotros capacitar y enseñar a otros, Señor. Señor, solo aquellos, Señor, que constantemente aprenden de ti y dependen de ti, Señor, son los que pueden enseñar a los demás. No podemos enseñar si no tenemos de ti. Si no damos, Señor, no podemos dar lo que no tenemos. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que estas doctrinas alumbren más y maravillen más nuestros corazones hacia ti, para que se inclinen día tras día en tu temor, en quien tú eres, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a estudiar entonces la muerte de Cristo. Este es uno de los temas tal vez un poquito más complicados en la teología. Vamos a hablar de esto también en las doctrinas de la gracia, en la tercera parte de las doctrinas de la gracia, que es la expiación de Cristo. Pero hoy vamos a mirar la muerte de Cristo, que conlleva diferentes cosas en las cuales a veces no profundizamos y las vemos de forma superficial. Pero, número uno, la muerte de Cristo ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento. O sea, es algo que en el Nuevo Testamento habla muchísimo acerca de la muerte de Cristo. Y los últimos 3 días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo representan cerca, mira, escucha bien esto porque es bastante, cerca de una quinta parte de las narraciones de los 4 evangelios. La muerte de Cristo, una quinta parte de los evangelios hablan de ella. Quiere decir que es muy importante enfatizar acerca de lo que es la muerte de Cristo. Si los 3 años y medio de su ministerio público, imagínense eso, hubiesen sido narrados cabalmente, tal y como fueron narrados los últimos 3 días de la muerte de Cristo, tendríamos una vida de Cristo de aproximadamente unas 8.400 páginas. Bueno, y es tanto así de que dice uno de los escritores del Evangelio que si se hubiese escrito todo lo que se habló de Cristo, los libros no acabarían en las bibliotecas. Entonces tenemos muchísimo acerca de lo que es la muerte de Cristo y su importancia. Dice el autor Torrey, dice un conocido escritor cristiano, afirma que la muerte de Cristo se menciona directamente en el Nuevo Testamento 175 veces. La muerte de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento 175 veces. Y puesto que hay 7.959 versículos en el Nuevo Testamento, que significaría que uno de cada 53 versículos hablan del tema de la muerte de Cristo. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia en el Nuevo Testamento? 7.959 versículos. Y de esos 7.959 versículos, 3 de cada 53 versículos, pero uno de cada 53 versículos habla acerca del tema de la muerte de Cristo. Podemos ver entonces que la muerte de Cristo es muy significativa en lo que hablan los evangelios. Ahora miremos un poquito acerca de la necesidad de la muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo tiene que morir en la cruz? Henry Thyssen escribe: al principio Dios y el hombre estaban cara a cara el uno con el otro. La comunión perfecta que había entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Al pecar, Adán le volvió la espalda a Dios. Cuando Adán peca, le vuelve la espalda a Dios y Dios le vuelve la espalda a Adán. Entonces, hay una enemistad entre Dios y el hombre, y la muerte de Cristo entonces viene a satisfacer
las exigencias que demanda la ley de Dios y la santidad de Dios. Ahora, Cristo muere en la cruz para que el hombre pueda tener nuevamente Dios el rostro con el hombre y el hombre se pueda acercar nuevamente a Dios. Entonces vemos la importancia de la muerte de Cristo y la necesidad de la muerte de Cristo. Vamos a ver la necesidad de la muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo tiene que morir? Ya dijimos por lo que ocurrió en Adán y podemos resumir eso. Número uno, porque Dios es santo. Entienda bien esto. Cuando nosotros a veces decimos, ¿por quién Cristo vino a morir? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿Por quién Cristo vino a morir? Por nosotros, ¿verdad? Pero entendamos bien esto. Cristo, antes de venir a morir por nosotros, la prioridad de la muerte de Cristo no es el ser humano. Cristo vino a morir por Dios. Entienda bien esto. Porque las demandas de un Dios santo tenían que ser satisfechas. Vaya conmigo a Levíticos 11:44 y vaya conmigo a Proverbios 15:9. Alguien léame por favor con voz fuerte para que se escuche a los que nos están viendo vía internet. La necesidad de la muerte de Cristo por causa de su santidad. Vamos a leer Levítico 11:44 para que entendamos que Cristo vino a morir principalmente por Dios Padre. ¿Y por qué por Dios Padre si Dios Padre no había pecado? ¿Cómo es que Cristo vino a morir no tanto por el hombre primeramente, sino por Dios? ¿Qué dice Levítico 11:44? Sí. A ver, fuerte. Yuri. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué le demanda Dios al hombre para tener que ser salvo? Santidad y ¿qué más? ¿Qué se necesita para ir al cielo? Santidad. ¿Y qué es la santidad? Perfección delante de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de los hombres pueden ser perfectos? Dios demanda santidad. Entonces, ¿quién es quien demanda la santidad para ser salvo y la perfección? Dios. Por lo tanto, cuando Cristo viene a morir primeramente para satisfacer las demandas ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la razón principal de la muerte de Cristo fue para satisfacer las demandas del Padre. Pero a veces nosotros pensamos que el centro de la película somos nosotros. Y Cristo vino a morir por mí. ¿Por qué? Porque tú eres muy especial y Dios no puede vivir sin ti en el cielo. No. Por causa del Padre, Dios vino a morir por las demandas del Padre, que Él es santo. ¿Y quién es el benefactor de esta obra? Nosotros los hombres. Entonces, el hombre se beneficia de que el Hijo vino a morir por las demandas santas del Padre. Yo soy un beneficiario de eso. Entonces, el hombre se beneficia de esa bondad, de la santidad de Dios. Número 2, ¿por qué más era necesaria la muerte de Cristo? Número 2, era necesaria por la maldad del hombre. Primero, porque Dios es santo. Segundo, porque el hombre es pecador y el hombre está lejos de la santidad de Dios y el hombre no se puede acercar a Dios. ¿Por qué el hombre no se puede acercar a Dios? Porque es pecador. ¿Y por qué más? Porque está muerto. Pero ¿qué es lo que hace que no se pueda acercar? ¿Qué impide ese acercamiento? La enemistad con Dios. Porque Dios es ¿qué? Santo. Dios es santo y no puede tener acceso con el hombre. Entonces nosotros podemos ver primeramente cómo es Dios viene a morir por Dios. Primeramente por Dios. Luego los beneficiarios de esa muerte de Cristo somos nosotros porque somos pecadores. Entonces, la imagen de Dios, la gloria de Dios, la esencia de Dios es lo que está en juego en la muerte de Cristo. Cuando Cristo viene a morir en la cruz, Él dice, por amor a mi nombre.
Entonces Jesús está interesado y Dios está interesado en el amor del nombre de Él. Es el amor del nombre de Él lo que está en juego. Ahora vamos a tocar este tema. Yo les voy a dejar espacio para que respiren. Yo les voy a dejar espacio para que pregunten. Este tema lo vamos a tocar como en unas 3 o 4 clases en las doctrinas de la gracia, pero como estamos hablando aquí acerca de la doctrina de Cristo, entonces tengo que traer este tema de la muerte de Cristo. Vamos a mirar un poquito entonces qué oficios o qué áreas Cristo cubrió con su muerte. Número 1, nosotros podemos ver que Cristo en su muerte vino a tomar el lugar de otro. Esto es mucho que decir, hermano. Cuando nosotros decimos Cristo vino a tomar el lugar del otro, ¿qué quiere decir eso? Que la muerte de Cristo fue una muerte hipotética. ¿Usted sabe lo que es la palabra hipotética? Una hipótesis. Una hipótesis es una posibilidad. Por ejemplo, la hipótesis de que ¿qué posibilidades haya que dentro de este vaso de agua con un agujero en el techo pueda llenarse? Y cada cual hace una hipótesis, posibilidades en las cuales eso pueda ocurrir. Ahora, pregunto, ¿la muerte de Cristo fue hipótesis o fue sustituta? La muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Esa palabra vicaria quiere decir sustituto. Cristo vino a morir, a sustituir aquello por lo cual Él vino a morir. Entonces, Él vino a ser limpio de los pecados a nosotros, viene y muere en la cruz, nos sustituye a nosotros, muere por el pecador. Nosotros vemos en Isaías 53, versículo 5, alguien que lo pueda leer rapidito, por favor. 1 Timoteo 2:6 y 1 de Pedro 2:4 habla como la muerte de Cristo vino a morir por el pecado de un pueblo específico. Cuando Cristo viene a morir por el pecado de un pueblo específico, estamos quitando todas las posibilidades de una muerte hipotética. ¿Entendió bien eso? Porque si entendió bien eso, yo sé que usted tiene 1.000.000 de preguntas en su mente ahora mismo. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miremos cómo habla ese versículo en Isaías. Fue el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, ¿cuál es la paz por la cual Cristo vino a morir? El castigo de nuestra paz. ¿Qué paz es esa? ¿De que yo esté en Hawái tomándome una piña colada debajo de una palmera? Paz para con Dios. Mi paz para con Dios, porque el hombre y Dios están enemistados. El castigo de mi paz. ¿Qué paz está hablando? Paz para con Dios. Fue sobre Él. Es decir, mi pecado que me separaba de Dios fue puesto sobre Él. Y mis maldades fueron puestos sobre Él. Y por su llaga, es decir, por su muerte, fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del catarro, de las enfermedades, porque a veces usamos ese versículo para decir, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Reclame esa promesa. ¿De qué está hablando esa promesa? De la muerte expiatoria de Cristo. Cristo vino a sustituirte en la cruz del Calvario y por la sangre, la llaga que se hizo Cristo, fuimos entonces nosotros curados ¿de qué? Del pecado. Lo que me separaba a mí con Dios, ahora me da acceso a yo tener otra vez comunión con el Padre. Entonces, vemos que Cristo vino a morir de una forma sustitutiva. El pecado de aquellos por el cual Él vino a morir fue puesto sobre Él. Su muerte también fue propiciatoria. ¿Usted sabe lo que significa la palabra propiciación? Eso lo vamos a estudiar con detalle, pero hay gente que está tomando esta clase que necesito hacer énfasis en esto, que ustedes van a tomar en más detalles en las clases doctrinales de la gracia. ¿Qué significa la palabra propiciación? Esto es el Evangelio. Esto es Evangelio 101. ¿Qué significa la palabra propiciación? Esa propicia donde se puede descargar la ira. Estamos cerca. La propiciación quiere decir
un lugar, o el propiciatorio en el Antiguo Testamento era el lugar donde se derramaba la sangre del cordero para apaciguar la ira de Dios. Ahora, cuando decimos que Cristo es nuestra propiciación, ¿qué estamos queriendo decir? ¿O qué quiere decir el autor cuando habla de eso, Pedro, Pablo, que Cristo es la propiciación de nuestro pecado? Es decir, Cristo quitó la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué significa propiciación? Que la ira de Dios fue apaciguada, fue quitada de nosotros por causa de la obra de Cristo. Entonces, lo que implica que la ira de Dios fue aplacada a través de la ofrenda de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Los demás versículos los pueden leer más adelante y en su casa para que sigan estudiando sobre esto. Ahora, hay dos posiciones acerca de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo como sustituta o vicaria, o la muerte de Cristo como universal. Ahora, miremos las dos posiciones, las vamos a presentar ahora. La posición arminiana cree que Cristo vino a traer una muerte ilimitada. Es decir, Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos que existen en el día de hoy. Eso es lo que cree el arminianismo, o los que creen en una salvación universal. Y es lo que creemos, y la mayoría de nosotros, y hemos creído la mayoría de nosotros toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a tomar con detalle lo que la palabra de Dios quiere decir y lo que la palabra de Dios dice de manera lógica, razonable y bíblica. Ahora, uno de los famosos versículos para apoyar que Cristo murió por todos es el famoso Juan 3:16. Usted puede cerrar los ojos, cierre sus ojos. Diga Juan 3:16. Dale, que ustedes hacían los rosarios mejor que eso. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ya ve, la Biblia dice que Cristo murió por todo. Ok, esa es la primera posición. ¿Cuál es la segunda posición? La que se conoce como la expiación limitada. Se conoce como la doctrina reformada. Algunos le llaman doctrina calvinista. A mí no me gusta utilizar el nombre de Calvino porque Calvino no inventó ninguna de estas doctrinas. Calvino no inició ninguna de estas doctrinas. Pablo habló de ella. Si podéis llamarle algún nombre a estas doctrinas, se puede llamar cristonistas, o doctrinas paulinistas, o doctrinas agustinianas. ¿Por qué? Porque muchísimo antes de Calvino, Agustín habló de esto, y muchos hombres como Pablo habló de esto. Ahora, ¿qué es lo que cree la doctrina reformada acerca de la expiación de Cristo? Bueno, dice que la expiación de Cristo es una limitada. ¿Qué dijimos que cree la doctrina arminiana? Ilimitada. Es decir, Cristo vino a morir por cada ser humano existente, ¿verdad? Entonces la doctrina limitada dice que Cristo muere por un pueblo específico y es su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y los versículos famosos para eso, Juan 10, 26 y 28, aunque podemos ver que la Biblia está llena de muchísimos versículos, dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Esto hablando Jesús. Jesús le dice, ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. ¿Cuál es la razón que el hombre no cree en Cristo? De acuerdo a este versículo. Porque no es oveja. ¿Quiénes son las ovejas de Dios? Cuando nosotros vemos la parábola de la oveja perdida, nosotros pensamos que esa parábola de la oveja perdida era un cristiano que llegó a la iglesia, se fue y está en el mundo ahora, y ahora Jesús sale a buscar esa oveja. No. La parábola de la oveja perdida son aquellos salvos, reitero, son aquellas ovejas que Dios escogió antes de la fundación del mundo y que el Salvador, el Hijo de Dios, vino a buscarla y a morir por ella. Entonces, nosotros, la oveja perdida no es el apartado. Es que está apartado de los caminos de Dios. Es una oveja perdida. No, la oveja perdida éramos todos nosotros antes de venir a Cristo. Y Cristo fue a buscarnos a nosotros cuando nosotros estábamos lejos de Él. Entonces, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Esto es a grandes rasgos. Entonces, si es así, ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas. Entonces, si ustedes no son mis ovejas, ¿quiénes son entonces los que van a creer? Lea conmigo, versículo 27.
Ok. ¿Quiénes son las que le siguen? ¿Quiénes son los que van a seguir a Cristo? Sus ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No se le van a escapar a Él. ¿Por qué? Porque Él las conoce. ¿Y cuándo las conoció? ¿Qué dijimos que significa esa palabra conocer? De que ya lo sabe. De que lo conocía en el consejo de Dios. ¿Recuerda esa primera clase? El consejo de Dios que dimos en la clase de la soberanía de Dios. Ese conocimiento viene precisamente ¿cuándo? ¿Cuándo Él las conoció? Antes de la fundación del mundo. Entonces, se me fue. Vamos a ver aquí. Ok. Dice, ¿y qué ocurre con esas ovejas? ¿Qué ocurren con esas ovejas? ¿Le qué? Ok, le siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 17:2 y el 9 dice, por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, ¿a quién fue esto? A Cristo, para que dé vida eterna. ¿A quiénes le va a dar vida eterna a Cristo? A todo lo que tú, ¿qué? Le has dado. O sea, la palabra misma es clara. Ahora, miremos este versículo, se conoce como la intercesión sacerdotal de Cristo. Cristo está intercediendo. ¿Recuerda el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote tomaba un cordero una vez al año y lo presentaba por las tribus representativas del pueblo. ¿Cuántas tribus había? Ok, cuando el sacerdote intercedía, pregunto, ¿intercedían por los aztecas de México? No es porque sean más malos que los taínos de Puerto Rico, era que no estaban en el pacto. Cuando el sacerdote ¿intercedía por los de Egipto? Intercedía por su pueblo. Sus ovejas, él las presentaba y en su pectoral tenía los 12 nombres. Tenía 12 piedras y cada una de esas 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Y esos eran los que él llevaba en su pecho en representación de lo que la sangre del cordero iba a ser derramada. Ahora, la Biblia dice que Cristo es nuestro gran y sumo ¿qué? Sacerdote. Y esta oración sacerdotal es antes de él ir a la cruz del Calvario. Y cuando él va a la cruz del Calvario, él le dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Por quién estaba rogando él aquí? ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son sus escogidos? Sus ovejas, sus ovejas. Mantengámonos siempre en el texto, sus ovejas. Ahora, yo ruego por ellos, otra vez, ¿quiénes son ellos? Ajá, no ruego por el mundo. ¿Quiénes son el mundo? El resto de los que no son ¿qué? Excelente. Sino por los que me has ¿qué? Porque son tuyos. Cristo como gran sumo sacerdote está presentándose. Voy a ir a la cruz, pero yo voy a ir por un pueblo específico. Cristo no vino a derramar sangre en vano. Cristo no vino a decir, bueno, yo voy a ver si muero y a ver si mi sacrificio tal vez sirva. Y algunos se arrepientan. Como si él fuera un mendigo que intentó salvar y va a ver si funciona al final de todas las cosas. ¿Creemos que Dios funciona así? ¿Dios trabaja así? Dios es soberano. Entonces Cristo no vino a derramar sangre en vano. Cada gota, escuche bien eso y escríbalo. Cada gota de la sangre de Cristo tenía el nombre de sus escogidos. Cada gota de la sangre de Cristo tenía el nombre de su pueblo por el cual él venía a morir. Por lo tanto, ninguna gota de la sangre de Cristo cayó en suelo en vano. Ninguna. Todas y cada una llevaron a cabo su propósito. Preguntas. Entonces todavía hay ovejas que no han nacido y que ya conoce. Así es. Todas las ovejas que él, recuerda que dice, y no va a venir hasta que el último de sus escogidos sea salvo. ¿Recuerda ese versículo? ¿Por qué? Porque todas las ovejas él las preparó desde antes de la fundación del mundo. Todas sus ovejas van a venir a él.
dudas y preguntas acerca de esta doctrina. Esta es la doctrina más difícil de aceptar de lo que son las doctrinas de la gracia. Pero cuando nosotros vamos versículo por versículo, decimos, pero que eso está claro ahí. Yo no veo ningún tipo de problema de lo que está pasando ahí. Ahora, el pastor, ¿y qué es lo que quiere decir Juan 3:16? La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, miremos lo que significa la palabra mundo ahí. Y hay muchísimos otros versículos cuando habla la palabra todos, que tenemos que ir al contexto. Algo que usted no se debe olvidar nunca de estas clases es la palabra contexto, contexto, contexto. ¿Qué quiere decir en lo de el versículo está escrito por los autores originales? Ahora, cuando vemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Primeramente, miremos esto. Amó Dios al mundo. ¿Qué significa esa palabra mundo en el original? Esa palabra mundo significa cosmos en el griego. Es decir, de tal manera amó Dios al cosmos. ¿Qué es el cosmos? ¿De qué está compuesto el cosmos? El universo. Pero nosotros somos parte de ese cosmos, ¿verdad? Y ese mundo está compuesto ¿de qué? Cuando tú miras el globo terráqueo, ¿de qué está compuesto ese mundo? Mar, tierra, pero esas tierras están compuestas de naciones. Por lo tanto, cada nación, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a los chinos, de tal manera amó Dios a los salvadoreños, de tal manera amó Dios a los africanos, de tal manera amó Dios a los judíos y a los gentiles. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Con quién está hablando Jesús en Juan 3:16? ¿Con quién está hablando Jesús ahí? ¿Recuerda esa conversación que comenzó en Juan 3? No. ¿Con quién? Con Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es que es eso que el hombre tiene que nacer de nuevo? ¿Recuerda? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Y él comienza a explicarle acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Y llegamos hasta aquí para él mostrarle, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. De fariseo le llamaban en aquel tiempo, Nicodemo era el maestro de los maestros. Judío. ¿Para quién el judío pensaba que iba a ser la salvación? Para el judío. Ellos no esperaban un Mesías para que los gentiles fueran salvos. Ellos esperaban un Mesías para que los judíos fueran salvos. Y en ese contexto Jesús le está diciendo a él, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no para que todos los que israelitas crean, sino para todo aquel que en él crea. Y no solamente de tal manera amó Dios a Israel, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque la promesa dada a Abraham no fue dada a Israel. La promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las que naciones. Entonces, este es el contexto donde le está diciendo, ese mundo está hablando precisamente de lo que Apocalipsis dice en el final de los tiempos que Juan vio. Dice, y vi gente de toda lengua, tribu y nación que estaban delante del Cordero. Mundo. Gente de todo el mundo, habrá una representación en el cielo. Habrá puertorriqueños, aunque usted no lo crea. Habrá mexicanos, habrá salvadoreños, habrá españoles, habrán judíos, habrán toda lengua, tribu y nación. Todo el mundo habrá una representación en el cielo de esto. Pregunto ahora, ¿la palabra mundo quiere decir cada ser humano? Solamente aquellos que Dios va a salvar de este mundo. Todo aquel que en él... ¿Y quiénes son aquellos que van a salvar? Quedémonos en el contexto. El versículo nos habla solo. ¿Y quiénes son aquellos que Dios va a salvar, pastor? Para todo aquel que ¿qué? Cree. Los que creen. Y ahora, ¿quiénes son los que creen? Vamos otra vez. ¿Quiénes son los que creen? Mis ovejas oyen y yo las conozco y me siguen. Vemos que los versículos son claros. Las ovejas oyen mi voz y las ovejas son las que van a creer. 3 puntos importantes y con esto cierro esto porque yo voy a dar un curso de esto. 4 clases de esto.
Miremos acerca de las posibilidades acerca de la salvación y por lo quien Cristo vino a morir. Número 1, pregunto, si Cristo vino a morir por cada ser humano, Cristo fracasó, ¿no? Porque nosotros sabemos que Cristo, en el infierno, había gente antes de que Cristo viniera. Antes de que Cristo viniera a morir, ¿había gente en el infierno? Sí. Absolutamente. Quiere decir que esa gente que estaba en el infierno, antes de que Cristo viniera, ¿Cristo vino a morir por ella? Ya estaban en el infierno. Desde esa premisa nosotros podemos quitar desde el principio que Cristo no vino a morir por todos. Porque cuando Cristo vino ya gente estaba en el infierno. ¿Sí o no? Usted dígame sí o no. Porque los veo medio asustados y yo me asusto con eso. Sí, ¿verdad que sí? Ahora, desde la premisa primera es eso. Número 2, nosotros estamos diciendo que ya había gente en el infierno, por lo tanto, ya de antemano no podemos decir que Cristo vino a morir por todo. Esa es la premisa, desde el saque, no podemos decir eso. Porque ya había gente en el infierno cuando Cristo vino. Ahora, número 2, nosotros hemos dicho que la muerte de Cristo es una muerte vicaria y que la palabra vicaria significa ¿qué? Ok. Si Cristo vino a morir en la cruz, a sustituirte en la cruz, es decir, Él tomó el lugar que le correspondía a alguien, Él vino a pagar el precio del castigo que ese alguien merecía, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, si Cristo ya pagó el precio de la condenación por los cuales Él vino a morir, pregunto, ¿puede haber una persona en el infierno por la cual Cristo murió? No. ¿Por qué? Porque no era No. Contésteme con propiedad. ¿Puede haber una persona en el infierno por la cual Cristo murió? No. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto por ella, no murió, estaría no ahí. estuviera. ¿Por qué no estaría en el infierno? Porque Él ya pagó la deuda. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque estaría pagando 2 veces. Porque estarías pagando 2 veces. En ninguna corte de justicia aquí en la tierra, alguien que tiene una deuda salda tiene que volverla a pagar. Eso se llamaría injusticia, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo que en el infierno hay gente por lo cual Cristo pagó el precio y la cruz de Cristo es una muerte expiatoria, propiciatoria, es una muerte sustitutiva, es una muerte redentiva, es decir, la palabra redención significa que Cristo vino a pagar el precio. Redención se utilizaba en el tiempo de los esclavos como aquellos que yo te compré como esclavo. Si Él me compró, si Él me sustituyó, si Él quitó la ira de Dios por mí, ¿cómo es posible que haya gente en el infierno por la cual Cristo murió? ¿Está conmigo? Y yo sé que es una doctrina difícil de tragar, porque nuestro humanismo y nuestra falta de estudio bíblico a veces nos llevan a sobreexaltar al ser humano por encima de la gloria de Dios. Adelante, Paco. Yo tengo una pregunta nomás, por decir en Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿ya había gente ahí o es preparado para el diablo y sus ángeles? Fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero no quiere decir que los únicos que irán al infierno sean el diablo y sus ángeles. Fue preparado para ellos y todos los que siguieran detrás de él, en rebelión. Pero dice que ha sido preparado. Ajá, ha sido preparado por Dios. Entonces, ya antes de que los echa a ellos, al diablo y sus ángeles, ¿ya hay más gente ahí? ¿Y cuál sería esa? No cabía más gente ahí. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién fue creado primero, los ángeles o los seres humanos? Entonces, ¿quiénes fueron primeros ahí? Y después, ¿quiénes van ahí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿estamos claros? Preguntas acerca de esto. No se vaya, hermano, por ahí diciendo: ya yo no voy a esa clase porque el pastor dijo que él vino a morir por un grupito de 5 personas. Dicen que fue como lo que dicen que fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero, y hay mucha gente ahí, ¿verdad? Ya, muchísima. Pero el diablo y sus ángeles llegan después. No, están ahí. Ya están ahí.
Sí. O sea, dice Pedro que están en prisiones de oscuridad. Ya están ahí. Solo que al final el destino del diablo y sus ángeles no va a ser el infierno. El destino, y eso lo vamos a ver luego en otro curso. Ese no es el curso de ahora, no es angeología. En angeología vamos a ver eso. El destino final de los ángeles será el lago de fuego y azufre. El infierno es temporal, como igualmente el cielo es temporal. ¿Usted entendió eso? El cielo es temporal. Es decir, nosotros no habitaremos en el cielo por la eternidad. El cielo dejará de existir. Igualmente el infierno es temporal. Es como el retén. Usted ha ido a una cárcel o a un cuartel donde antes de que te metan en la cárcel, te meten a un retén. ¿Ah? Y luego te meten a la cárcel. Pues así es el infierno. El infierno es un lugar temporal donde al final todos los que van a ese lugar, no los que vamos, ¿verdad? Los que van a ese lugar van a ser echados al lago de fuego y azufre, que será la muerte segunda por siempre. ¿Está bien? Hermana. Pastor, regresando a los escogidos, como dice usted, o sea, vino por un grupo, ¿no? A mí no me gusta decir un grupo, porque Juan dice que él vio millares de millares que ni él mismo podía contar. Entonces yo quiero como descartar la idea de que Cristo vino a morir por un grupito especial. Los escogidos, Sus ovejas, vamos a ponerle sus ovejas, bíblicamente. Yo tengo el privilegio de ser salva o escogida y tengo 10 miembros de mi familia, puede que ellos no. Entonces el versículo de que dice, serás salvo tú y tu casa, ¿cómo queda? Ok, el versículo serás salvo tú y tu casa no es una promesa bíblica. A veces nos los han vendido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa bíblica, sino que tenemos que volver otra vez a ¿qué? Contexto. ¿Qué era la promesa de Abraham? La promesa de Abraham es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, cuando Dios va a salvar, Él no salva solamente, Él está hablando acerca de individuos, sino que involucra familia en el pacto. Y en esa promesa que le está dando Abraham, esa promesa que le da Abraham, en que familias de la tierra van a venir a él, cuando Pablo está en la cárcel y ocurre un terremoto, las paredes se abren, están estos dos desesperados que ya habían escuchado a Pablo cantar y a Silas en la cárcel, y él sale y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, esta salvación no solamente es para ti, sino para también todos los que crean en tu casa. Pero ¿quiénes serán salvos los que creen en mi casa? ¿Quiénes serán salvos los de mi familia? Los que creen. Entonces serás salvo tú y tu casa, porque Él vino en el pacto, el pacto del pueblo de Israel, está incluido la familia en ese pacto. Pero en ese pacto en Abraham, de la circuncisión. Ahora, cuando ellos escuchan, serás salvo tú y tu casa, está diciendo, Cristo es la promesa de cumplimiento de Abraham. Entonces esa salvación es para mí y para los que crean en mi casa. Por creer, no por herencia. Exactamente, no es una promesa. No es una promesa que usted le tiene que reclamar al Señor que dice, tú dijiste que vas a salvar a mi hijo y mi casa. O sea, que si alguien visitante en tu casa y que si él creía, sea salvo, ¿no? Por lo que estaban en su casa. Pero cuando habla de casa, ella está hablando de familia, sus hijos, porque cuando bautizaron a la casa, recuerda a Lidia, la vendedora de púrpura, que está en Hechos, que estaba a la orilla del río, y Lidia, cuando es salva, invita a que lo bauticen inmediatamente. Y dice que cuando llegó a la casa de Lidia, fueron bautizados los que estaban en su casa, toda su familia, de los cuales creyeron. Dice el versículo claramente, y todos los que estaban allí, a un niño, los que creyeron fueron bautizados. No es salvación por herencia, es salvación por fe. Si son tus hijos es porque Dios los llama a salvación para creer. Entonces ese es el creer, no la herencia de la salvación, sino es por la obra de fe en el creer. ¿Otra pregunta? Le estoy dando chance porque yo sé que es una doctrina donde hay que bajarla de acuerdo a la palabra de Dios y a veces nos sacude. ¿Estamos claros? Si no sigo. O sea, que las personas que están en una iglesia se mueven para otra iglesia
¿No fueron ovejas entonces? No. Hay ovejas, las ovejas son del Señor. No hay, cuando una persona se mueve de iglesia, no podemos decir que no era oveja de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay iglesias de Jesucristo en diferentes lugares. Entonces, la patente de la salvación no la tiene una institución, no la tiene un hombre, no la tiene una denominación. La salvación es del Señor y las ovejas son del Señor. Las ovejas no son de los pastores humanos. Por ejemplo, ustedes no me pertenecen a mí. Los que se congregan en Roca de los Siglos le pertenecen a Cristo. Y si algún día Dios lo mueve por X razón, las ovejas son de Él, no son mías. Claro, yo voy a procurar de que para donde se mueva sea un redil bueno para trabajar en el Señor. Claro. ¿Preguntas acerca de Cristo? Ya, de esto. Si no, nos vamos. Dijo que eran 3 puntos importantes y solo vio 2. ¿Este es el tercero? No, 2, la expiación limitada y la expiación limitada. Sí, solo estos dos son los puntos de diferencia. ¿Está bien? Vamos entonces a ver la humillación de Cristo, cómo Cristo se humilla hasta lo sumo. Y cuando nosotros hablamos de la humillación de Cristo, estamos hablando de que Él se baja hasta lo sumo. Tan pequeño como esto, cuando nosotros decimos, Señor, gracias por la vida, gracias por darme un año más, gracias por el don de la vida. ¿Han escuchado eso, verdad? Aún desde ese punto, que Dios haya tomado vida, haciéndose hombre, no es un don de gracia, perdón, no es un don de felicidad, es una humillación a Dios. Dios se humilló teniendo vida y haciéndose hombre. Mientras para nosotros el don de la vida es un regalo, que Dios haya tenido, el Dios eterno, se haya metido en el tiempo haciéndose hombre, teniendo vida, siendo el dador de la vida, eso no es un don, eso es una humillación. Mientras para ti y para mí el don de la vida es un don y un regalo, para Dios es una humillación, es humillante. Eso es lo que queremos decir con la humillación de Cristo. Asumió la naturaleza humana, vivió en condición humilde. Y hermanos, no había nada peor que Cristo se volviera que hombre. No había nada peor que Cristo se volviera que hombre. ¿Por qué? Porque fue el hombre quien pecó contra Dios. De todas las criaturas que Cristo se podía volver, lo más bajo que pudo haber llegado es hacerse hombre. Pecador, rebelde, muerto. Asumió naturaleza humana, vivió una condición humilde. Cristo nació en un establo, tal vez en una cueva, siendo acostado a la camadera de animales. El rey del universo, mira cómo vino. El rey del universo no vino a morir, no vino a nacer en un hotel de 5 estrellas, no vino a nacer en cuna de oro, vino a nacer en medio de animales, en un establo. Vemos la humillación de Cristo como es revelada aún desde su nacimiento. Porque ahí fue donde se despojó también de uno de sus... Desde el principio se despojó nada más haciéndose hombre. En el sentido de que no, cuando dijimos que se despojó la clase pasada, ¿qué dijimos que significa esa palabra? ¿Que dejó de ser Dios? No. Sino que ¿qué? Recuerde, la clase pasada, ¿qué dijimos? De su estatus. De su estatus de divinidad, pero él siguió siendo Dios. Ahora ahí comienza ese decadente y podemos verlo gráficamente en el nacimiento. Como hombre confesó que no tenía dónde recostar su cabeza, siendo Dios del universo, siendo el creador de todo, no tenía dónde recostar su cabeza. Primera de Pedro dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios en carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue, y este es un versículo que lo hemos también interpretado de mil maneras, que fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en los cuales unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua. Cristo se humilló y se bajó hasta lo sumo, que vino y predicó desde
los tiempos de los profetas, recuerda que Cristo, cuando comenzamos la clase, cómo Cristo se manifestaba en el tiempo de los profetas, por medio de ¿quiénes? De ángeles y también por medio de los profetas mismos. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos dicen que Cristo bajó a los infiernos y que bajó al infierno y le predicó a la gente que estaba allí en el infierno. Pregunto, ¿para qué Cristo tenía que predicarle a la gente que estaba en el infierno si ya estaba en el infierno? ¿Para qué? ¿Pero por qué malinterpretamos los versículos? Porque los sacamos del contexto. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba. ¿En qué tiempo Dios en Cristo le predicó a ellos? ¿En los días de quién? Los días de Noé. No es que Cristo fue a los infiernos y le predicó a los que estaban allí en el infierno ¿para qué? ¿Y qué quiere decir que Cristo fue a los infiernos? Más adelante vamos a mirarlo, más acerca de la humillación de Cristo. Según la profecía, no había en él belleza ni majestad alguna. Si Cristo estuviese aquí, muy probablemente en su físico, usted no hubiese reconocido, decir, ese es Cristo. Porque en él no era alguien, no había belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia era deseable. Él se humilló siendo Dios, pudiendo manifestarse de manera radiante y gloriosa. Cristo, el legislador, se sometió a su propia ley. Eso es humillarse. La humillación de Cristo. ¿Quién dio la ley? Dios. Y Cristo, siendo Dios, se somete a su propia ley. Cuando dice haciéndose obediente, ¿por qué dice que Cristo se hizo obediente? Pero ¿por qué dice que se hizo obediente? ¿Acaso no lo era antes? Pero no fue porque ya aquí tenía cuerpo humano. Ajá. Pero ¿por qué se hace obediente? Viene con cuerpo humano, pero ¿qué hace que eso se haga obediente a Dios? No es necesario tener obediencia perfecta. Sí, pero el decir se hizo obediente está diciendo que Cristo nunca obedeció nada. ¿Entendió? ¿A quién tenía que obedecer Cristo? Cristo es Dios. Cuando dice que aprendió obediencia, es que él aprendió a obedecer la ley que él no tenía que obedecer. ¿Por qué Cristo no tenía que obedecer la ley? Porque él era Dios. La ley estaba en él mismo. Él fue quien la dio y la puso. Entonces él se humilla, se hace obediente, porque nunca él había entendido o había pensado, pensado es omnisciente, que nuestro lenguaje se queda tan corto, experimentado es la palabra correcta, lo que es obediencia. Cristo nunca experimentó obediencia en el cielo. ¿Por qué? ¿A quién iba a obedecer? ¿A la luna? Entonces, aún entre los hombres, el autócrata estaba arriba de la ley. Aún entre los hombres, el autócrata estaba encima de la ley, dice Charles Hodge, el autor de teología sistemática. Muy bueno es también esa teología sistemática. Se sometió a la ley del pacto de obras como segundo Adán. Aquí vemos por qué vino a obedecer. Porque Adán no desobedeció. Y él como segundo Adán vino entonces a darnos la obediencia que nosotros necesitábamos. Ahora, como ser humano participó en las miserias y sufrimientos de esta vida. Sufrió, tuvo sed, tuvo hambre. Las debilidades inherentes de la humanidad, posibles enfermedades comunes, Cristo. Aunque la Biblia no menciona explícitamente si se enfermó o no. Estaba expuesto a todas estas cosas. La pobreza económica, Cristo no era rico. Que nos dicen estos predicadores de la prosperidad que Jesús era rico porque en el tiempo de Jesús él se montó en un burro y que el burro para el tiempo de Jesús era como un Mercedes-Benz el día de hoy. Eso es mentira. El burro siempre fue un burro. Y no es que el burro para el tiempo de Jesús era un Mercedes-Benz, no. Jesucristo era pobre. Vivió entre pobres. La interacción con pecadores exigentes y egoístas, imagínense.
Él está viviendo con pecadores exigentes y egoístas, Él siendo Dios. Las torturas de los hombres, la degradación de los hombres, las agonías de la crucifixión. Porque Cristo vino a recibir las agonías de la crucifixión, aunque sabemos que la muerte o el castigo físico no era lo primordial en la muerte de Cristo, pero hermanos, lo sufrió. Sufrió la corona de espinas, sufrió los clavos en la cruz, todo eso que como hombre sintió. ¿Por qué digo que la muerte de Cristo, lo físico, no es lo más importante en la muerte de Cristo? Porque Cristo vino a pagar una deuda, ¿verdad? Y esa deuda era eterna. Y aquel a quien se la iba a pagar era, dijimos al inicio de clase, a Dios. Y por lo tanto, quien mata a Cristo en la cruz, quien derrama la ira justa del castigo en la cruz, no fueron los romanos sobre Cristo, fue Dios sobre Cristo. Dios descarga su justo castigo y su justa ira en la cruz del Calvario para que el precio en el cual nosotros debíamos fuera cancelado. Por eso el grito de la cruz fue consumado es. Jesús dijo, toda la deuda, todos los actas de decreto que estaban en contra de mí ya fueron completados, fueron consumados, no existe deuda. Todo fue pagado. La ira de Dios fue satisfecha. La muerte maldita de la cruz fue una culminación de su sufrimiento. Ahí donde termina los sufrimientos de Cristo, el sufrimiento físico, el sufrimiento psíquico, el sufrimiento de lo que es recibir si se puede llamar de alguna manera la separación en la Trinidad, el abandono de Dios. Cristo se hizo maldito en la cruz. Eso es humillarse hasta lo sumo. El Hijo de Dios sepultado como cualquiera en una tumba. Permaneció bajo el dominio de la muerte. El autor de la vida experimentó la muerte por 3 días. El autor de la vida. Eso es humillarse hasta lo sumo. Y la interpretación en la que dice que Cristo descendió a los infiernos. Inclusive el credo de los apóstoles también lo dice, y descendió a los infiernos. Esto es lo que quiere decir. Cuando Cristo se humilló, descendió a esta tierra, descendió a la cruz del Calvario, Él experimentó en aquellas horas en la cruz lo que es el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno no es otra cosa que la ira de Dios derramada. Justamente, eso es el infierno. Cuando dice que Cristo fue a los infiernos, no fue que Cristo bajó al infierno, ni allí estuvo con los demonios, no. Cuando dice que Cristo descendió a los infiernos, es que Cristo descendió al infierno. Cristo vino a la cruz a humillarse y a recibir el justo castigo de la ira de Dios. Ese fue el infierno que recibió Cristo. ¿Está conmigo? ¿Cómo se humilló aún después de la muerte? La humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado y continuar en el estado de muerte bajo el poder de estar 3 días en ese lugar. Y algunos exégetas dicen que cuando dice que Jesús descendió a los infiernos, fueron los 3 días que Él estuvo en la tumba. Cuando dice que descendió a los infiernos, fueron los 3 días que Él estuvo en la tumba. Y Juan Calvino rechaza esta interpretación y la mayoría de los reformadores, y dice que no fue la sepultura, sino el tormento espiritual que Cristo experimenta en la cruz. Se dice, el descender a los infiernos no fue su sepultura, sino el tormento espiritual bajo la ira de Dios que Cristo experimenta en la cruz. Entonces, su interpretación es una redundancia también con la idea de la ira de Dios y la mayoría de los intérpretes de la Reforma. Charles Hodge defendió la interpretación Westminster diciendo que la frase entró en el siglo IV como una explicación de la muerte y la sepultura de Cristo. Entonces esas son las 2 posiciones acerca de descender a los infiernos, y ninguna de ellas es que Cristo fue a donde los demonios. Las 2 posiciones que existen acerca de que Cristo descendió a los infiernos fueron los 3 días que estuvo en la tumba, y la posición de que fue que Cristo recibió el castigo
de la ira de Dios. Así que la especulación que muchos nos venden por ahí, las revistas fantasiosas de la mitología griega, no son ciertas. Ahora, la resurrección de Jesús es esencial para la vida cristiana, como decía Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es falsa y nosotros somos los más dignos de pena. Entonces, negar la resurrección es negar nuestra fe. Entonces, Cristo resucita y unos hechos históricos a favor de esta resurrección habla Gary Habermas en su libro The Raising Jesus and the Future Hope. Dice que revisa 1400 trabajos de la resurrección desde el 1975 hasta el 2003. Dice, desde los conservadores hasta los liberales, y todos están de acuerdo en los siguientes hechos. Jesús murió crucificado. Entonces, de los liberales hasta los teólogos, algo que no se puede negar es que Jesús murió crucificado. Que Jesús fue enterrado y que su muerte causó dispersión y de sus discípulos y pérdida de esperanza, pensando que su vida había terminado. Entonces, todos estaban de acuerdo en los historiadores de que esto fue real, de que la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía después de su muerte, y esto es ampliamente aceptado en toda la historia. Como hemos dicho, liberales y teólogos. No se puede esconder, la historia no lo puede negar. Los discípulos tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte, y hablan de cómo los discípulos afirmaron eso. Debido a dicha experiencia, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y de su resurrección. Bueno, los discípulos salieron a predicar su palabra con pasión, y este mensaje es el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Lo podemos ver en los escritos de los apóstoles. Este mensaje fue predicado alrededor de todo Jerusalén. La historia lo afirma. Como resultado de esta predicación, la iglesia nació y creció. Lo podemos ver hasta el día de hoy, como todavía la iglesia existe. El domingo ha venido a ser el día de adoración por excelencia, por causa de la resurrección. Antes se reunían los días sábados. Por causa de la resurrección de Cristo, Cristo resucitó el día domingo. Ahora pasan lo que es la celebración del día del Señor. Se comienzan a reunir el primer día de la semana, día domingo. ¿Por causa de qué nosotros nos reunimos domingo? Por causa de la resurrección de Cristo. ¿Por qué no nos reunimos otro día de la semana? Tenemos que reunirnos domingo. ¿Dónde viene eso? De la resurrección de Cristo. Los historiadores afirman que la iglesia se comenzó a reunir el primer día de la semana. El hermano de Jesús, Santiago, se convirtió a la fe cuando creyó al ver a Cristo resucitado. Y unos años después, Pablo se convierte por medio de una experiencia en la cual él creyó haber visto al Cristo resucitado. Entonces podemos ver que todo esto la historia no lo puede contradecir. La tumba vacía, el testimonio de las mujeres es otra de las evidencias. Como los primeros testigos de la tumba vacía fueron mujeres, y en el primer siglo las mujeres no podían testificar en una corte. Nada más ese hecho era suficiente. Se entendía que no se podía decir la verdad. Y si la tumba estaba vacía, entonces era un invento poner a las mujeres como testigos. Con esto cierro. Sir Lionel Luckhoo, 1914-1997, él es considerado uno de los abogados más brillantes de la historia británica. Y este hombre era quien figura en el libro de récords mundiales Guinness como el abogado más exitoso del mundo. Este hombre se considera en el libro Guinness el abogado más exitoso del mundo, con 245 casos de asesinato ganados consecutivamente. No estamos hablando de cualquier don nadie. Estamos hablando de un hombre que tiene historia reconocida a nivel mundial. Mira lo que dice este hombre. Yo humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado defensor, apareciendo en varias partes del mundo, y todavía estoy en ejercicio. He sido afortunado de asegurar un número de éxitos en juicios por jurados. Yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Lo está diciendo un escéptico, lo está diciendo un abogado, no lo está diciendo un teólogo.
Y por último, la exaltación de Cristo. Jesucristo resucitó, pero Jesucristo ascendió a los cielos, fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahora nosotros podemos ver que esos aspectos de la naturaleza en el cual Él se humilló como hombre, ahora Él resucita glorificado. Lo que Él se humilló, ahora es exaltado. Cristo no está en los cielos con su naturaleza de humillación. Cristo está en los cielos exaltado y glorificado, ya no con una condición en el sentido humilde que se despojó. Ya no se somete a ninguna ley, ya no se sujeta a las miserias ni a los sufrimientos de esta vida, ya nunca estará bajo la ira de Dios, sino reivindicado por Dios y ya no bajo el poder de la muerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y terminamos con esto. Cristo viene, volverá por su pueblo por segunda vez, su iglesia lo espera y dice que cuando Él venga toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué hermosa enseñanza, ¿no? Conocer a Cristo, conocer a nuestro Dios, conocer a aquel que nos salvó. Podemos estar toda una